Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 1 correspondiente a los adicionales de la clase 13. En este caso nos dicen sea f de x igual a x menos k sobre x al cuadrado más 5 y nos piden determinar el valor de k perteneciente a los reales para el cual la función f tiene un extremo local en x igual a 1 y luego para el valor de k hallado determinar todos los máximos y mínimos locales de f. Entonces, primero vamos a determinar el dominio de la función f de x. En este caso, el dominio van a ser todos los reales. Porque si planteamos la siguiente ecuación, x al cuadrado más 5 igual a 0, que sería igualar el denominador de la función a 0, vemos que esa ecuación no tiene solución dentro de los reales, porque nos queda x al cuadrado igual a menos 5, y ningún número real elevado al cuadrado nos da como resultado un número negativo, con lo cual esa ecuación no tiene solución. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los números reales. Entonces, el segundo paso va a ser encontrar la función derivada. Para esto vamos a utilizar la regla del cociente. Entonces, la función derivada nos va a quedar en el denominador x al cuadrado más 5 todo elevado al cuadrado, y en el numerador nos va a quedar la derivada de la función del numerador, que es 1, por la función del denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar por la función del denominador derivada, que nos da 2x. Ahora, si utilizamos la propiedad distributiva, como estoy indicando, vamos a obtener lo siguiente. Y si ahora sacamos el paréntesis que tenemos en el numerador, como tenemos un signo menos adelante, eso va a cambiar el signo de los términos que están dentro del paréntesis. Con lo cual la derivada entonces nos va a quedar lo siguiente. Entonces ahora podemos agrupar el término x al cuadrado con el término menos 2x al cuadrado, y la derivada la vamos a poder escribir de esta manera, como menos x al cuadrado más 2k por x más 5, todo dividido, x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Entonces, el dominio de la función derivada van a ser también todos los reales. Entonces, la condición necesaria, pero no suficiente, para que la función tenga un extremo local en x igual a 1, es que la función derivada evaluada en 1 dé 0. Entonces, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Como dijimos recién, la condición necesaria para que la función tenga un extremo local en x igual a 1 es que la función derivada evaluada en 1 sea igual a 0. Ahora, la función derivada evaluada en 1 nos da como resultado menos 1 más 2k más 5, todo dividido 36. Entonces, como la función derivada evaluada en 1 tiene que ser igual a 0, nos queda la siguiente ecuación.
Menos 1 más 5 lo podemos escribir como 4. Entonces nos va a quedar 4 más 2k, todo dividido 36, igual a 0. Entonces, de esa ecuación podemos despejar k. El 36 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y multiplicado por 0 nos da 0, con lo cual nos queda que 4 más 2k es igual a 0, y de esa ecuación podemos despejar k, y obtenemos que k va a ser igual a menos 2. Entonces, para ese valor de k, nos aseguramos que la función derivada evaluada en 1 nos da 0. Ahora eso no significa que la función tenga un extremo local en x igual a 1. Para ver eso, ahora vamos a hacer lo siguiente. El valor de k que encontramos lo vamos a reemplazar en la función derivada. Entonces, la función derivada nos va a quedar escrita de esta manera. Como menos x al cuadrado, menos 4x más 5, todo dividido, x al cuadrado más 5, elevado al cuadrado. Entonces, a la función derivada vamos a calcularle los ceros. Y para esto vamos a igualarla a 0. Entonces nos va a quedar menos x al cuadrado menos 4x más 5, todo dividido, x al cuadrado más 5, todo elevado al cuadrado, igual a 0. Ahora, como el denominador siempre es distinto de 0, lo podemos pasar multiplicando, y multiplicado por 0 nos va a dar 0. Con lo cual nos va a quedar que menos x al cuadrado menos 4x más 5 tiene que ser igual a 0. Y esa ecuación cuadrática tiene dos soluciones, que son x1 igual a menos 5 y x2 igual a 1. Entonces, teniendo los ceros de la función derivada, y como la función derivada es una función continua, entonces podemos plantear lo siguiente: que en los intervalos menos infinito menos 5, menos 5, 1 y 1 más infinito, en cada uno de ellos la función derivada va a ser positiva o va a ser negativa. Y para saber esto, utilizamos las consecuencias del teorema de Bolzano y evaluamos la función derivada en un valor de x perteneciente a cada uno de los intervalos. Entonces, si evaluamos la función derivada en menos 6, eso nos da como resultado un número negativo, lo cual significa que en el intervalo menos infinito menos 5, la función derivada es negativa. Si evaluamos la función derivada en 0, eso nos da como resultado un número positivo, y esto significa que en el intervalo menos 5, 1, la función derivada es positiva. Y si evaluamos la función derivada en 2, eso nos da como resultado un número negativo, con lo cual en el intervalo 1 más infinito, la función derivada es negativa. Entonces, ahora podemos utilizar las consecuencias del teorema del valor medio, que nos dice que en todo intervalo donde la función derivada sea positiva, la función va a ser creciente, y que en todo intervalo donde la función derivada sea negativa, la función va a ser decreciente. Entonces, en el intervalo menos infinito menos 5, la función va a ser decreciente. En el intervalo menos 5, 1, la función va a ser creciente. Y en el intervalo 1 más infinito, la función va a ser decreciente. Entonces,
podemos decir que en x igual a menos 5 la función va a tener un mínimo local y que en x igual a 1 la función va a tener un máximo local. Porque a la izquierda del menos 5 la función decrece y a la derecha del menos 5 la función crece y la función derivada en menos 5 es igual a 0. Y a la izquierda del 1 la función crece y a la derecha la función decrece y la función derivada en 1 es igual a 0. Con lo cual ya tenemos las respuestas a lo que nos pide el ejercicio, que son las que están recuadradas. Porque para k igual a menos 2, la función tiene un máximo local en x igual a 1, que es la primera respuesta. Y luego la segunda respuesta es que la función tiene un mínimo local en x igual a menos 5 y que tiene un máximo local en x igual a 1. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 1. Espero que les haya servido. Hasta luego.